Evangelio según San Marcos. Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Al salir de la barca, vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre poseído por un espíritu inmundo, que habitaba en los sepulcros, a quien nadie podía tener sujeto ni siquiera con cadenas, pues había estado atado muchas veces con grilletes y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grilletes, y nadie podía sujetarlo. Se pasaba los días y las noches en los sepulcros y por los montes, gritando y golpeándose con piedras. Al ver a Jesús desde lejos, corrió y se postró ante él, y gritando con voz potente dijo: «¿Qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes». Pues le decía: «Sal, espíritu inmundo de este hombre». Y le preguntaba: «¿Cuál es tu nombre?». Le contesta: «Mi nombre es Legión, pues somos muchos». Y le suplicaba con insistencia que no lo echara de aquella región. Había allí junto al monte una gran piara de cerdos que pacían, y le suplicaron diciendo: «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Y se lo permitió. Salieron los espíritus inmundos y entraron en los cerdos, y la piara, de unos 2000 cerdos, se lanzó con gran estruendo pendiente abajo y se ahogaron en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por los campos, y acudieron a ver lo sucedido. Y al llegar junto a Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio, al que había estado poseído y era atormentado por una legión de demonios, y se llenaron de miedo. Los que lo habían visto les contaban lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de sus tierras. Cuando subió a la barca, el que antes había estado endemoniado le pidió quedarse con él, pero no lo admitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti». Se fue y comenzó a contar por la Decápolis cuanto Jesús había hecho con él, y todos se admiraban. Algunos teólogos y algunos predicadores creen que le hacen un favor a la Biblia y que le hacen un favor también al pueblo de Dios, tratando de explicar los textos de la Escritura, quitando de ellos todo aquello que resulta de difícil comprensión. La técnica que parecen utilizar estos intérpretes de la Biblia es la siguiente: si hay algún texto o si hay una parte de un texto que choca contra nuestra mentalidad, debemos atribuir ese choque, eso que resulta incómodo o incomprensible, debemos atribuirlo a un problema cultural o a un problema intelectual. Un problema cultural. Si San Pablo en alguna parte dice que la mujer se someta al hombre, aunque también dice que el hombre ha de imitar a Cristo en su cuidado y en su entrega por la mujer. Es que San Pablo dice las dos cosas. Pero bueno, los que quieren poner en aprietos el texto bíblico toman únicamente la parte de que la mujer se someta al hombre, olvidando la otra parte. Y entonces esa frasecita, que la mujer se someta al hombre, la quieren interpretar de un modo cultural. Era la cultura de ese tiempo y por consiguiente ya no vale para nosotros. Nosotros estamos en una cultura más avanzada. Lo mismo desde el punto de vista intelectual. La Biblia nos habla de milagros, pero son difíciles de entender para nosotros. Para muchas personas, el gran criterio de entendimiento de la realidad es siempre la ciencia y solamente la ciencia. Como esa es la única manera de entender la realidad, entonces no es posible que haya milagros. Luego, si se habla de milagros, debe ser que la gente de ese tiempo era tan ignorante,
era tan tonta, tenía tanto retraso intelectual, que interpretaban como extraordinarias cosas que no lo eran. O tal vez, en su afán de predicar, exageraban y embellecían el texto, alejándose de la realidad de los hechos. Hay intérpretes de la Biblia y hay predicadores que hablan de esa manera. Dentro de ese mismo esquema de cosas, para ellos no es posible una posesión diabólica, porque para ellos el mundo de los ángeles y el mundo de los demonios es un mundo de fábulas, es un mundo precientífico. Ahora ya tenemos la ciencia, y la ciencia es una linterna tan poderosa que alumbra de un modo tan pleno todas las cosas, que lo que no quepa en el laboratorio no debe caber tampoco en nuestra cabeza. Y de esa manera terminamos pensando que todos los personajes de la Biblia, cuando dicen algo que no nos gusta, es un problema cultural, y cuando nos dicen algo que no entendemos, es problema de la cabeza de ellos, que era una cabeza intelectualmente tan inmadura, tan primitiva, que por eso decían lo que decían. Esta es una manera bastante irresponsable de expresarse. La verdad es que la Biblia es muy clara. Por ejemplo, en el texto del Evangelio de hoy, capítulo 5 de San Marcos, dice que a este personaje, a este endemoniado o endemoniados, porque hay duda de si era uno o varios, a este endemoniado no lo podían sujetar con cadenas. ¿Es que aquellos hombres de la Biblia eran tan tontos que no sabían hacer cadenas? ¿Es que acaso eran tan inmaduros intelectualmente que no sabían hacer un cepo? ¿Tú sabes lo que es un cepo? Es como una prisión que se hace para asegurar, por ejemplo, los brazos o las piernas de los prisioneros. Entonces eran tan tontos ellos que no sabían hacer cepos. Fíjate hasta dónde llegamos por querer imponer un prejuicio cientificista. Es mucho más sencillo, es mucho más honesto tomar lo que nos dice el texto bíblico y comprenderlo así como lo dice. Es verdad que existe la maldad del demonio y su acción en muchas personas, y es verdad sobre todo que Cristo puede vencer al enemigo malo. Ese es el verdadero mensaje. Las demás historias de culturas y de ciencia más bien me parecen como fábulas.